Muy buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Hoy tenemos nuestra primera clase. Al fin tengo un estudiante que está en el encuentro síncrono. Feliz tarde, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, para los que no me conocen, yo soy José Daniel Rocha, soy el tutor influencer de esta asignatura. Eh, Hoy vamos a hablar sobre las reglas del juego y qué va a pasar dentro del resto de nuestro transitar dentro de la materia. Dentro de las reglas del juego está lo primerito, asistir al encuentro síncrono. Si nosotros no asistimos a los encuentros síncronos, créanme que nuestro puente de conexión se va a ir fracturando. Esta es una de las materias en donde más inscritos hay al inicio y empiezan a hablarme cosas de Hollywood, empiezan a hablarme de cómo va transformándose la industria en Hollywood y yo, no, aquí nosotros no vamos a hablar nunca de Hollywood, no vamos a hablar nunca del cine europeo, no vamos a hablar nunca de otras cosas, sino de cine venezolano. Comportamiento organizacional del cine venezolano. Yo le suelo llamar a esta materia cine venezolano a secas. Eso del comportamiento organizacional no sé, me parece un nombre un poco rebuscado. Pero, ¿qué termina ocurriendo en esta materia? Que yo termino pidiéndole, yo mira, de casualidad tú tienes tiempo para volver a entregarme la evaluación. Porque lo que me entregaste está muy bueno, pero no es lo que estoy pidiendo. Entonces, ¿qué ocurre? No vinieron nunca, no vieron nunca los encuentros síncronos, no vinieron nunca los encuentros síncronos y tampoco me preguntaron algo por mensajería en privado. Entonces ustedes van viendo cómo la lista de participantes empieza siendo enorme y cómo en la tercera evaluación dejan de entregar y en la cuarta no me entrega nadie. Entonces ahí es cuando uno dice, cónchale, qué decepción, porque los estudiantes tienen una idea de la materia que es muy clara con su título, es cine venezolano, y me empiezan a hablar del cine internacional y me empiezan a decir que no les gusta lo que les estoy mandando, que no les gusta lo que les estoy diciendo que vean. Y yo, pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces vamos a empezar a hablar sobre nuestro plan de evaluación. ¿Ya viste el plan de evaluación, Javier? Chévere. Nuestro plan de evaluación al inicio es un análisis, al inicio tiene una primera actividad sumativa que es un análisis crítico. Cuando les estoy pidiendo un análisis crítico es que ustedes me critiquen y me digan con justificación por qué es importante y por qué no. ¿Por qué es por qué dejó una huella y por qué no? Vamos a hablar sobre la Venus de Nácar en nuestra primera actividad sumativa. Yo voy a publicarles, es sobre la Venus de Nácar. La Venus de Nácar es un cortometraje, se le consideraba en ese entonces una película completa, pero no es más que un cortometraje que es el primer audiovisual con cine, con sonidos en Venezuela. En la Universidad Bicentenaria se hacía un evento llamado la Venus de Nácar, que se piensa restablecer y se piensa retomar. En la Venus de Nácar, en el evento, se agrupaban no solo cortometrajes, sino trabajos publicitarios, trabajos periodísticos de investigación, trabajos de radio, trabajos de todo tipo de trabajos audiovisuales que ustedes entregaban dentro de sus asignaturas. Podcast. Entonces,
me parece súper importante que el evento se vuelva a retomar, pero nosotros no vamos a hablar acá del evento. Vamos a hablar sobre lo importante que es la Venus de Nácar para nosotros como venezolanos. Y es eso, es que por allí empieza el cine sonoro, por allí empiezan a darse pasitos y tenemos ahí otros datos importantes. ¿Dónde se da la Venus de Nácar? ¿Quién estaba a cargo de ese movimiento cinematográfico que estaba dándose en esos momentos? Entonces, ¿de quién era familia? Porque es allí cuando empiezan esas cositas que uno dice, ah, ya va, pero es que este era familia de este, que era nada más y nada menos que un presidente del país. Entonces, y que no solo era presidente, sino que le interesaba más el tema turístico que la propuesta de una idea o de un mensaje. Entonces, la Venus de Nácar tiene muchas cosas importantes por las cuales podemos ir analizando y podemos ir viendo. Es un análisis crítico. Si ustedes me lo quieren entregar como un audiovisual, me lo entregan como un audiovisual. Si me lo quieren entregar como un documento, un análisis de una o dos cuartillas, también es válido. Yo les recomiendo, para no saturarse, hagan un análisis crítico de dos cuartillas y es más que suficiente. De igual manera, en los renglones que están en las rúbricas, ¿saben? En las rúbricas te dice que si la imagen, que si no sé qué, que si no sé qué. Yo allí estaría entendiendo, según lo que me hayan entregado, qué es lo que yo les voy a evaluar. No tengo ningún problema con eso. Prefiero dejarles a ustedes la decisión, que trabajen si quieren tomármele la referencia de la Venus de Nácar y agregar una voz en off. No tengo ningún problema, de verdad. Entonces, por allí empezamos hablando de un gran momento para el cine venezolano, que es mucho antes de la formación, de la llegada de esos años gloriosos en la política venezolana. Después, y no estoy hablando precisamente de Pérez Jiménez, es mucho antes de Pérez Jiménez, mucho, pero mucho antes de Pérez Jiménez. Entonces, esa es su primera actividad sumativa. Su segunda actividad sumativa es el análisis de cómo la sociedad y cómo las costumbres, nuestras formas de interrelaciones, nuestra historia en ese momento era relatada en las películas. El cine es un medio de arte, es un medio en el que se utiliza mucho el arte, pero también se utiliza mucho la protesta, sobre todo en el cine venezolano, que para ciertas épocas el contenido era literalmente puro contenido de protesta, más que en años, en décadas. Entonces, quiero que ustedes me analicen el contenido en grueso, pero me van a hablar de una película en particular. Entonces, esa película en particular yo les voy a dar varias opciones con el paso de los días. Entonces, pero por allí les anticipo que está el cangrejo, que está el pez que fuma. Entonces, vamos a ir haciendo nuestra elección. El chiste es que veamos todas, porque para eso tenemos que tener, más que un proceso de formación universitaria, tenemos que tener un proceso de formación como venezolanos, conocer lo nuestro y conocer que sí hemos hecho grandes cosas y muy entretenidas. Entonces, ustedes van a ir haciendo su selección y ustedes me van a decir, bueno, entre la década de los 50 hasta el 2000, que es donde vamos a hacer este quiebre, en el cine venezolano se habló de esto y esto y esto y esto, teniendo como otra de las películas que les voy a mandar es Soy un delincuente, pero Soy un delincuente no está tan fácil de encontrar, así que se las anticipo para que la vayan buscando. Soy un delincuente es grabada, es hecha con un actor que vivía
esa realidad y se volvió una especie de neorrealismo a lo venezolano. Entonces, era algo bien experimental porque era un delincuente. Un delincuente que venía siendo como una especie de Robin Hood, pero estaba, al final del día era un delincuente. Entonces, esta persona estaba dentro del elenco. Se dice que era el protagonista, se dice que era el parte del elenco, se dice que era, entonces, pero allí está lo interesante del asunto. Entonces, les estoy anticipando el pez que fuma, Soy un delincuente y El Cangrejo. Cualquiera de esas tres películas para el primer análisis es más que suficiente que ustedes la tomen. Vamos a hacer una tercera actividad sumativa que es el guión de nuestro reportaje. Vamos a hacer un reportaje al final o un documental. Esa actividad es, allí si no hay cambios, no hay pataleo. Un guión de nuestro documental que les pongo como tiempo mínimo 5 minutos y como tiempo máximo 10 minutos. Ya sabemos, los que vieron guión conmigo, de hecho Javier vio guión conmigo, que si estamos haciendo un guión para audiovisuales, ese guión para audiovisuales, si tiene una página, va a durar ¿cuánto? 1 minuto. Entonces, ya por nuestro guión, no nos excedamos de las 10 páginas para que no se nos dé una cosa súper eterna que no solo los complique a ustedes, sino que me complica a mí también. Porque recuerden que yo no solo leo sus trabajos y no solo veo el trabajo de cada uno, veo el trabajo de todos. Y curiosamente, mi asignatura con más estudiantes en este momento es esta. Es esta. Ni siquiera fundamentos del guión, donde normalmente le doy clase a 25 20 y tantas personas, tiene tantas personas como esta. Entonces, vamos a hacer el guión de nuestro reportaje. Si nuestro reportaje tiene un invitado, ustedes me van a dejar el espacio de esa entrevista, pero van a determinar que dure, si la información de su invitado va a ser muy importante, que dure 2 o 3 minutos. De allí no pasen, no se excedan, porque tienen que contarme, tienen que darme, tienen que crear interacción con el invitado y no que el invitado se vuelva el protagonista de sus documentales. ¿Tienen por aquí alguna duda? Javier, ¿tienes alguna duda? Entonces, chévere. Entonces pasamos a la última actividad sumativa que no es más que materializar el documental o el reportaje. Materializamos ese reportaje, hacemos ese reportaje en audiovisual, ya no va a estar solo en papel, ya no van a ser solo esas cuartillas de palabras, sino que van a tener que llevarlas a YouTube y me entregan su link en YouTube con el contenido. Yo deseo que se diviertan, yo deseo que les guste. Si ustedes quieren hacer un análisis de cómo está la taquilla venezolana o cómo está la percepción del venezolano sobre su cine, háganlo, sería perfecto, el tema ideal para su reportaje. Si ustedes me lo quieren hacer sobre una película en particular, pueden hacerlo. Hacerlo sobre Simón sería fantástico, especialmente ahorita que estamos viviendo tantas transformaciones, tantas cosas que nos están dejando llenos de dudas y a la vez llenos de alegrías o tristezas para otras personas. Entonces, pero la película Simón tiene mucha vigencia en estos momentos. Entonces, recuerden el tema también de los presos políticos, esos presos políticos, cómo dejarían de ser los aliados de Simón o los aliados de esta persona. Entonces, si quieren hacerlo sobre un análisis, sobre una película, es válido. Ustedes en su reportaje tienen libertad absoluta.
Yo les doy a ustedes unos lineamientos, yo les voy a evaluar a ustedes que tengan una fuente, tienen que tener al menos un entrevistado, tienen que hablarme sobre el cine venezolano y tienen que hablarme sobre Venezuela en el contexto que ustedes quieran. Esos son los tres lineamientos, que hablen sobre Venezuela, que hablen sobre el cine venezolano y que hablen sobre una posición crítica. Entonces, bien muchachos, voy a pasar la lista mientras tanto por acá para que sepan con quiénes están estudiando, si piensan hacer alguna actividad. Todas son individuales, todas, pero pueden comunicarse ustedes entre sí. No tengo ningún problema con que algunos trabajos, no digamos que se parezcan, pero sí con que algunos trabajos tengan análisis similares y que compartan, chévere, pues, no tengo ningún problema. Si ven que ahorita estoy cambiando y tengo una mano puesta es porque en un celular tengo abierto el Word, el, ¿cómo es que se llama esto? El Zoom, y en el otro estoy grabando la clase. Comportamiento organizacional del cine venezolano, administración del curso, y aquí está. Son, Gabriel Alejandro Aranguren, Daire Calderón, Javier Conde, Valeria Hernández, Lalesca Macías, Lubín Molero, Jesús Mujica, tengo varios a los que ya les di clase, Óscar Ochoa, Emelisa Peña, Gabriel Sánchez, sí, varios, muchísimos, Saraí Torres y Arilis Villalba. Son caras conocidas, entonces deseo que esas caras conocidas me hagan, me hagan compartir el mejor, la mejor sección de cine venezolano. A nosotros nos dicen que nuestros encuentros síncronos duren obligatoriamente media hora, pero ya di todo el contenido. No le veo sentido a extenderme y extenderme y extenderme para rellenar el tiempo. Entonces por hoy me despido de ustedes. Deseo que tengan un excelente inicio de semana, un excelente inicio dentro de nuestra asignatura y que la pasemos súper bien. Estoy en la página siempre en contacto con ustedes. Escríbame por mensajería privada. Y cuéntame, Javier, ¿tienes la mano levantada? No, bueno, sería como hacer como recapitular más o menos si entendí bien lo que vamos a hacer. La primera sumativa es un ensayo crítico específicamente sobre la Venezuela, de dos cuartillas. La segunda sumativa es un video para redes. Sí. Análisis también de otra película venezolana, de la que tenemos, una película venezolana comparándola con la realidad. Comparada con la realidad, exacto. Trata la sociedad venezolana, en la película El Canto, El Pez que Fuma y Soy un Delincuente, alguna de esas tres, sí. Es un video para redes sociales en el sentido que tiene que ser un formato vertical, ¿no? Más que nada es para eso, porque lo pueden subir a YouTube y me lo entregan por YouTube. No tiene ningún problema con que sea subido a Instagram o a YouTube. Y en el caso de la sumativa 3 y 4, que van de la mano, una es ya el material audiovisual, nosotros realmente es todo como un tema libre, pero tenemos que hablar sí o sí del cine venezolano, de la sociedad venezolana, y eso en general, del cine venezolano y la sociedad venezolana, haciendo un documental con un entrevistado, al menos. Un entrevistado al menos. Entonces, ese entrevistado tiene que darles a ustedes información de calidad. Si ustedes quieren, pueden utilizar pueden decirle al entrevistado que les mande su respuesta por video, porque yo entiendo que toda esta gente está generalmente en Caracas o está en el exterior del país. Pueden enviarles a ustedes el video con la información que ustedes les envíen con sus preguntas y yo eso se lo pongo válido, no tengo ningún problema con eso. Le dicen que
que si lo están haciendo horizontal, que por favor ponga la cámara de manera horizontal, que trate de cuidar el enfoque, que se vea limpia la imagen y listo. Ustedes en ese aspecto pueden contar con esa ayuda. No es que tienen que salir en el documental entrevistando a, no sé, ¿qué les digo? A, a Malabé. No. Yo no les estoy pidiendo eso. Sería el sueño para ustedes entrevistar a esos cineastas y después tener allí contacto para ir quedándose en el área del cine, porque estoy seguro que ustedes tienen un agrado mayor, les gusta el tema del cine venezolano, pero no me voy a poner de necio a estar pidiéndoles algo que ustedes también tienen. Entiendo que ustedes tienen otras asignaturas. De hecho, por lo que veo, están regados los trimestres. Hay unos que creo que van a hacer eventos o están haciendo eventos. Entonces no me puedo poner con esa tontería. Tengo que facilitarles el trabajo a ustedes y no estar creando un nuevo problema. ¿Tienes alguna duda, Javier? No, profe, todo perfecto. Bueno, y si mal no entendí, la duración del documental es entre 5 a 10 minutos. A 10 minutos. Máximo 10 minutos, mínimo 5 minutos, sí. Generalmente es un promedio. Casi siempre me lo mandan de 7 minutos, 8 minutos. Los que se atreven a hacerlo. ¿Hay algún problema si de repente se llega a pasar del tiempo? No tengo problema con eso, pero traten de enviarme el guión estructurado para 10 cuartillas y que sea, si es información del invitado, yo no tengo ningún problema con eso, pero si es información de ustedes que pudo verse cortado, sí prefiero que ustedes no se pongan a sobrecargarse de trabajo y no me sobrecarguen tampoco a mí. Y en el caso del guión, bueno, yo que al menos yo vi guión con usted, el guión parecido al que hicimos para la obra, tiene que ser el guión literario. Es un guión técnico de 2 cuartillas. Recuerden que aquí va a estar mucho el off y las imágenes que ustedes decidan proyectar. Y sería más un guión televisivo que otra cosa. Ok, guión televisivo, perfecto. Sí, entonces, por ahora, bueno, siento que tengo altísimas las expectativas. Tengo muchísimas ganas de ver esos trabajos porque los que están salieron muy bien conmigo. Los que están tenían, si no me equivoco, a todos les dio 20 la materia, fundamentos del guión, y son muy buenos. Entonces sé que tengo que compartir con ustedes una vez más y sé que vamos a hacer cosas muy bonitas. Entonces, sí, de hecho yo a ti te di particularmente, te di estrategia de planificación contemporánea y te di fundamentos del guión. Ya es la tercera vez que te veo. Y de hecho, tu trabajo de estrategia de planificación contemporánea, yo no había visto la lista. Lo mencioné en la clase de estrategia de planificación contemporánea que ya di el encuentro síncrono. Lo usé como referencia, entonces les explicaba cómo debe hacerse el trabajo final y decía, el alumno Javier Conde hizo un trabajo, lo deben conocer, hizo un trabajo excepcional con tales y tales y tales características, porque de verdad que ha sido el único que entendió perfectamente porque estabas al tanto de los encuentros síncronos. Entonces hiciste los pasos y seguiste y la fórmula fue perfecta, sacaste tu 100 merecido. Entonces, bueno, por hoy muchachos, me despido, les deseo una excelente semana, un excelente inicio de trimestre, perdón. Y bueno, cualquier duda yo estoy por allí en la página. Nos estamos viendo. Feliz tarde. Nos vemos.